Adelante, compadre. Yo no quería tener razón, de verdad que no quería tener razón, pero pasó ayer mismo lo que yo ayer mismo decía. Esa Juan no es brujo. Sí, no. Yo de verdad, es que uno conoce. Tú estabas ahí, además tú viste. Es que uno conoce, sí, Claro. uno conoce. El gobierno. Dani, ¿cómo es que dice del sábado se ve? ¿Cómo es la cosa? Desde el sábado se ve cuando el domingo va a ser bueno. Así mismo fue ayer. Yo me sorprendí de la reacción de estos funcionarios del gobierno que fueron a fijar una posición, una determinación del gobierno con respecto a lo del 4% y a la utilización de recursos que no se iban a utilizar en la ejecución presupuestaria porque no había tiempo ni mecanismo para gastar estos recursos. Y el gobierno, en atención a la buena administración del presupuesto, porque eso es lo que ha motivado al gobierno a hacer ese tipo de cosas, no es otra cuestión, el gobierno hizo lo que había que hacer y lo que hace cualquier gobierno en cualquier momento. Bueno, pues vamos a transferir esos fondos a otras actividades en las que el gobierno quería utilizarlo. Mi pregunta fue al ministro de Hacienda, ayer lo contaba, sobre hasta dónde el gobierno estaba determinado a defender esa iniciativa. El ministro un poco lo pensó para responderme, después me dijo, pero usted no ve aquí, se lo estamos explicando a ustedes. Fue la respuesta. Pero yo sabía que el gobierno no iba a resistir, como no resistió ni siquiera 24 horas de ataque o de enfrentamiento frente a la iniciativa que había tomado. Alguna gente entiende que eso es democrático y que eso es el presidente demuestra con ello un nivel de entendimiento y de complacencia a los clamores de la sociedad. A mí no me gustan esas cosas. Incluso ayer comencé a pensar, después de ver las declaraciones primero de Paliza hablando de que el gobierno ha sido el que más ha invertido en educación y posteriormente al ver la decisión comunicada a través de Homero Figueroa, vocero de la Presidencia de la República, a partir de ese momento estoy repensando seriamente una creencia que tenía de que el presidente estaba buscando la repostulación. Hoy tengo mis dudas. Y le digo a la gente del PRM que pueden articular candidaturas que se preparen porque el PRM no se puede quedar sin candidato. O sea, a partir de estas cosas, creo que el presidente quiere cumplir, quiere complacer a todo el mundo, pero ya no estoy tan seguro. Y lo digo con toda sinceridad, a pesar de la opinión que tengo del presidente, que creo que es un hombre bueno, trabajador, honesto, que se ha sacrificado y se está sacrificando en extremo por hacer un buen gobierno. A pesar de todas esas consideraciones, creo en lo más íntimo de mi convicción que el presidente no está mostrando interés por presentarse como candidato de su partido. Pudiera equivocarme, no sería la primera vez. Pero de verdad que, en sentido general, primero por lo que significa desde el punto de vista del interés general, el uso racional de los recursos. Lo que el gobierno ha dicho es, miren, nos vamos a... Antes explicaron, y explicó el técnico, ¿verdad? No el político, no la situación, no el técnico, el ministro de Hacienda le dijo al país, a los congresistas, a la sociedad dominicana, no tenemos forma racional de gastar este dinero, de invertirlo en educación. Por tanto, es mejor distribuirlo a otras áreas para paliar la situación del déficit, lo que se explicó. Si ahora nos dicen que el dinero va a continuar en las partidas que estaban, bueno, pues tenemos que suponer que el gobierno no lo va a gastar racionalmente. Lo dijo el ministro, no hay forma de gastarlo racionalmente. Y no lo dijo de un arrebato, lo dijo, imagino, la cantidad de horas, días, que él y sus técnicos y técnicos de otras dependencias habrán pasado analizando con detalle cuál era la situación presupuestaria. Entonces, si no se podía antes, 24 horas después tampoco se puede. Pero la realidad es que ese dinero se va a botar, se va a gastar en cosas que no es necesario o simplemente se van a dejar ahí unos fondos que no se van a utilizar y que van a ir a incrementar el déficit fiscal con que el gobierno va a cerrar este año 2022. Un absurdo que no se compadece con un uso racional de los recursos ni con la aplicación de políticas fiscales lógicas. Sobre todo, y en la segunda parte, porque se debe a que el gobierno vuelve a manifestarse como condicionado en su accionar a lo que diga la opinión pública, algunos sectores sociales o las propias redes. No es la primera vez y yo no creo que sea malo que los gobiernos reculen, que recojan, que se revisen. Yo creo que es una virtud
un gobierno que no haya tomado una decisión adecuada, que la revise, es bueno, porque infalible no es nadie, ni el Papa, ya le quitaron, hasta el Papa le quitaron eso ya, ya nadie es infalible. Entonces cualquiera se equivoca. Ni Balaguer. Nadie es infalible. Entonces, Cuando Balaguer se equivoca, decía, el viejo sí sabe. no, se equivocó de maldad. No. Nadie se equivoca. O sea, la gente se equivoca. Los gobiernos se equivocan. Y si usted se equivoca y corrige, qué bueno. Qué bueno. Ahora, el problema es la razón por la cual usted corrige consistentemente. Y este gobierno lo que está demostrando es una facilidad para recular, para cambiar decisiones a partir de la bulla, de la grada. Entonces, la grada, el manager que anda llevándose de la grada, se jodió. Porque el pitcher que va a poner que quiera la grada. El que va a batir que quiera la grada. El ahí no lo va a hacer la grada. Entonces, así no se maneja, así no se maneja un equipo. No. Un equipo que se manilla así acaba en el sótano. Entonces, el presidente o manilla él o manilla la grada. Entonces, si la grada que va a manillar, esto no va bien. Y yo decía ayer que si el gobierno acababa haciendo lo que Dani muy correctamente pronosticado, y se demostró en el día de hoy, que era retirar eso. No pasaron 24 horas de que Dani dijo eso aquí. Que él lo vio con sus ojos ahí en la reunión, que eso iba a pasar, lo proyectó. No pasaron 24 horas y ayer Homero Figueroa en una rueda de prensa, no, nosotros vamos a retirar el proyecto, una adenda, y no solamente que le van a dejar los 4.500, los 4.000 y pico de millones, que le van a poner 1.500 más. ¿Y cómo lo van a gastar? ¿Le encontrarán? Ellos buscarán en qué gastarlo, a quemarlo, a mandarlo para la mierda, porque eso es lo que van a hacer. No se va a hacer nada. Pero no importa. En aras de que la grada aplauda, bueno, porque se joda todo, ¿qué importa? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, primero, a mí que no me hable el gobierno más de gasto racional. Porque un gobierno que dispone de 5.000 millones de pesos para que se vayan para el carajo, a mí que no me sigan hablando de que ellos gastan el dinero bien. Que me cambien el discurso, que ellos lo cambien a partir de lo que diga la gente. A eso lo creo más fácil. Y segundo, este es un gobierno que es una especie de, una traducción libre de lo americano, el pato cojo. Como los presidentes americanos cuando están en el segundo periodo, que no pueden hacer nada. Dicen que el pato cojo, bueno, esto es un gobierno pato cojo, que no puede hacer nada, que no tome iniciativas, pues cualquier iniciativa que enfurezca la grada, la bulla de las redes sociales y 7 u 8 opinadores, pues entonces eso no va para ningún sitio. Y gobierno que camina así no va para parte, ¿eh? No va para parte. Entonces yo no sé si Luis quiere o no quiere la reelección. Y tal vez se la gana como sea, aún maneje las cosas así. Yo pienso en el país. Y un país que ande dirigido en esos términos no tiene forma de acabar bien. No existe posibilidad alguna. De ninguna forma. Entonces, yo lo decía ayer, lo repito hoy, yo lo que lamento muchísimo esto. Lo lamento muchísimo. Porque ni siquiera, señor, esto sirve, y concluyo con esto, ni siquiera sirve para que en un ejercicio de liderazgo, creo que en última instancia me hubiese encantado, el presidente le dijera a este país, señores, es que miren, la realidad es esta. Esto que estamos gastando en educación sirve para nada. No se ha podido gastar ni en el 12, ni en el 13, ni en el 14, ni en el 15, porque la verdad, ese presupuesto no se ha gastado nunca, se asigna. Cuando vamos a la ejecución y se compara con el PIB real y la ejecución real, anda por el 3.7. Pero ese 3.7 sigue siendo muchísimo para lo que estamos retribuyendo a la sociedad. Entonces, este era un momento en el cual estábamos discutiendo temas que pudieran ser más profundos, es decir, no, vamos a revisar qué estamos haciendo. Vamos a revisar cómo vamos, no digo demostrar el sacrificio, pero cómo vamos a reconducir este sacrificio. ¿En qué vamos nosotros a partir de ahora a invertir un 4% del PIB en educación de forma tal que no nos esté sobrando dinero todos los años? Porque si nos sobra dinero todos los años, es que algo no está bien. No se está ejecutando. O no hay planificación, o no hay ejecución correcta, o no hay diseño correcto de planes. Algo no está bien. Y debió aprovechar manejar eso. Debió aprovecharse, Oca, cuando el nuevo ministro dio la voz de alerta. Pero ahora, tú que ahora que la sociedad reclamó y esos 27 grupos estaban ahí, dicen, ok, vamos a hablar, vengan, no hay problema. Pero ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Seguir chupando dinero a la universidad? Porque para eso sigue dando, no hay problema. Para que las universidades reciban millones de pesos todos los años para inscribir maestros.
pago por nosotros. A estudiar como maestros que son más brutos que los estudiantes que van a acabar formando. Porque se queman todos en todas las pruebas que le pasan. Pagados con nuestro dinero, ¿eh? Son gente que van a la universidad, que van a INTEC, que van a la Pucamaima, que van a la UAS, que van a aquella, que van a la OIM todita, ¿ok? A coger clases, para formarse como profesores, pagados por nosotros. Y acaban quemándose cuando le pasan la prueba. Entonces, así muy bueno, yo firmo un documento. Ay, no le quiten dinero. Cuando me están pagando la paca a mí, por detrás, o por delante, no por detrás, por delante, porque eso es un acuerdo claro. Entonces, son muchas cosas que hay que revisar. Entonces, tal vez en el momento que estamos en este fragor, vamos a discutir en qué vamos a seguir gastando esto. Porque no puede ser así. Pero que va, ni para eso perdone, Luis, perdonen compañeros, mire, creo que es importante decir esto, porque yo ayer contaba hacía un relato sobre lo que vi, cuál era el esfuerzo que el gobierno hacía a través de el ministro de Hacienda, de la vicepresidenta de la República, del ministro de Educación, del director de presupuestos, frente a 8 periodistas que fuimos invitados a Palacio para ser testigos de las argumentaciones del gobierno para aprobar el presupuesto complementario en los términos en que originalmente se había enviado al Congreso. Y la cuestión de mayor rigor que le expresó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, era: no hay manera de gastar ese dinero. Incluso cuando esas organizaciones que participaron y que quieren y defienden la ejecución del 4% y que entendían que no era conveniente establecer precedentes de desviar fondos del 4% para otras actividades del gobierno, esas instituciones, cuando insistían en el asunto, finalmente se le dijo, bueno, pues las puertas del Ministerio de Educación están abiertas para que ustedes nos digan cuáles proyectos ustedes tienen y dónde se pueden invertir para ver si es posible hacerlo, si la ley lo permite. O sea, frente a un grupo de 8 periodistas, frente a testigos como nosotros, el gobierno decía y se rasgaba la vestidura diciendo, no hay cómo gastarlo. Ahora resulta que hay 1.500 millones más, 5.000 y tantos millones que se van a gastar. Yo digo, caramba, pero así no puede ser, porque entonces antes de ayer estábamos mintiendo frente a los periodistas y frente a esas entidades le hablamos mentira entonces. Pero yo creo que ha habido un problema de la forma en la de comunicar la información, llevar la información a la población. O sea, de entrada la gente creía, o sea, cuando el ministro fue a explicarle a los legisladores, o sea, de repente lo que la gente entendió fue que le estaban quitando el 4% a educación. De hecho, personas informadas de lo que asumieron el liderazgo de las sombrillas amarillas, o sea, que están todos ahí y que de hecho apoyaron en la mayoría en al gobierno en el pasado proceso electoral. O sea, también decían exactamente lo mismo. Entonces yo creo que ha habido un problema de la forma en la que se ha comunicado la información, que de hecho no se comunicó en principio, sino que el vocero de gobierno sale en el día de ayer a hacer la aclaración. Decía Juan Ariel Jiménez en el día de ayer también, el exministro de Economía del PLD, que esta no es la primera vez, que en el 2021 el gobierno le había quitado 5.000 millones de pesos a ese presupuesto del Ministerio de Educación, de ese 4%. O sea que en esta ocasión la intención no era la primera vez. Decía Juan Ariel Jiménez en una serie de tuits y explicaciones y documentos que publicaba, donde él dice que no es la primera vez que se hace. Entonces yo creo que si tenemos, esta semana se ha publicado que tenemos unos 300.000 niños que están quedando fuera de las escuelas porque tenemos un déficit de aulas. Entonces, no es que el dinero, o sea, está sobrando, no porque está sobrando porque tenemos todo cubierto, no, está sobrando porque ha fallado la ejecución de ese presupuesto desde el ministerio, porque no es posible que si está sobrando y el gobierno tiene la intención de tomarlo para dedicarlo a otras vías, como los subsidios sociales, ¿cómo es que tenemos un déficit de aulas si el dinero está sobrando? No es que nos falta, o sea, no es que le falta educación, es que en la estrategia, el diseño que ha aplicado educación no ha sido eficiente. Menciono el tema de las aulas porque ya va a empezar el año escolar en el sector público el 20 de este mes, bastante tarde, dicho sea de paso. Y hay un déficit de aulas, de que 300.000 niños se van a quedar fuera de las escuelas
porque no tenemos esas aulas. Entonces no es que el dinero está sobrando, es que no hay una estrategia efectiva de invertir esos recursos. Entonces creo que el vocero sale a hablar en el día de ayer, pero la gente queda, o sea, le reculan porque la población entiende que el gobierno le está quitando el 4% al ministerio. O sea, no es que está tomando un sobrante que no encuentra en qué invertirlo el ministerio, sino que la población cree de entrada que el gobierno le está quitando el 4% a la educación. Por eso que tanto pelearon, discutieron y fueron a las calles muchísimas personas. Entonces, esa estrategia de comunicación de parte del gobierno no ha estado de manera correcta. O sea, porque de entrada, en el aspecto político, es como que el PLD sí le aprobó, sí apoyaba el 4% para la educación, sí estuvo de acuerdo, sí hizo el desembolso y el PRM viene a quitar el 4% y no es así. Pero la gente entendía eso y entiende eso, o sea, el que solo se queda en el título y no va al desarrollo de la información, muchísimas personas creen que es que el gobierno ha querido quitarle el 4% de educación y no ha sido así. Entonces, esta es una comunicación, o sea, la reacción del gobierno, reaccionan cuando ya el problema está armado. En comunicación, y lo sabe Homero, que es experto en comunicaciones, le puede pasar a otra persona, ¿no? O pudiéramos justificarlo cuando estuvo Milagros Germán allí, pero estando Homero, que sabe de eso, o sea, salen a una reacción luego que el problema está ya en toda la opinión pública. Pero lo que ha salido no es exactamente así, pero la gente lo recibió así, la población lo recibió así, por eso automáticamente hacen el rechazo a la comunicación del gobierno. Entonces luego salió Homero en el día de ayer a decir que no, que eso no es así, que al contrario, vamos a ponerle un poco más a ese presupuesto de educación. Entonces creo que el tema aquí ha sido también, el principal para mí ha sido un tema de comunicación, o sea, de cómo se le comunica a la gente eso, porque la gente se da cuenta y sale en todos los medios. Bueno, además, un elemento adicional, ¿cómo decirle al país que este presupuesto se va a modificar porque hay que darle no sé cuántos mil y tantos millones para la publicidad? Es una cosa que como que no tiene sentido plantearlo y que la población tampoco lo va a apoyar si es así. Eso es mentira. O sea, claro que es mentira, claro que es mentira. El gobierno lo aclaró después. Entonces ahí entra otro problema de comunicación. No esa vaina. Sí, ahí es que voy. La verdad. Yo me quedo con la versión original que planteé martes y miércoles, y es de el tino que tuvo el ministro de Hacienda de hacer este planteamiento para ubicar ese recurso en unas áreas donde se está necesitando, que son también prioritarias. Debe explicarlo antes. No debemos de dejar de pensar que todos los que estamos aquí y hasta los que no estamos de acuerdo con el tema de la educación. Pero si al final no se iban a utilizar, que por cierto hay unos nudos ahí que vienen de atrás en las contrataciones que se hicieron en algunas escuelas, hay muchas razones y hasta para justificar el por qué no se utilizó. Pero si el ministro de Hacienda, yo voy a dar nada más muy breve un consejo, ya en la próxima el gobierno sí tiene que tener el tino de que cuando vaya a hacer una propuesta, tener la solidez, la fuerza, la consistencia para mantenerla. Porque no puede ser, esta no es la primera vez que tenga que devolverse así después de ir nada más y nada menos ministro de Hacienda, director del presupuesto y decir, vamos a hacer esto y tener que cambiarle. Es una virtud, es importante cuando los gobiernos oyen y reaccionan y tienen la interesa de decir, no dije que lo iba a hacer, lo voy a hacer pero no como complacencia, como se está viendo esto. Porque al final del día, ese dinero trasladado a otro sitio era mejor que lo que se va a hacer ahora, que no es más que, vamos a ver cómo gastamos esto. Bueno. El gobierno lo dijo claro, no es asunto de gastar más, sino de gastar bien. Y si lo que se va a hacer es gastarlo mal, votarlo, bueno, yo creo que el gobierno al final va a pagar un precio por eso. El tiempo no permite gastarlo bien así. Por eso digo que me cuesta hoy pensar que el presidente esté calculando presentarse como candidato a la presidencia. Me cuesta pensarlo porque si la manera de manejar los recursos es porque la gente quiere y vamos a tirarlo por ahí, por el botadero, porque la gente quiere,
entonces eso no luce que es una manera inteligente de manejar el presupuesto nacional. Y de verdad que me lamento profundamente asistir a esta realidad a la que estamos asistiendo en el día de hoy. El presupuesto del 23 lo sometan a Twitter. Sí, a lo mejor. Lo mejor. Lo yo creo que un plebiscito tuitero. Claro. Sí, hay una expresión. Que le agrada, lo apruebe. Hay varias expresiones que quizá vienen al canto a propósito de esto último con lo que cierra Luisín. Perdone, Freddy, perdone, ya concluyo. Hay una expresión que dice, tanto fue el cántaro a la tinaja hasta que la rompió. Lo mucho hasta Dios lo ve. Y otra que dice, tanto arregló el diablo a su hijo que le sacó los ojos. Sí, yo espero que el gobierno en una próxima ocasión se tome el tiempo, la prudencia adecuada para tomar decisiones importantes para que 24 horas después no la eche para atrás, porque eso no habla bien del gobierno, aunque usted quiera decir que es el más democrático, el que más oye, el más tolerante, el que más conecta. Al final la gente no lo percibe como un gobierno que está actuando de manera correcta, con ese zigzagueo. Y lo extraño es que justamente hoy faltan 10 días para el inicio del año escolar y usted ojea los periódicos y nada más ve reclamos de que faltan aulas, reclamos de que escuelas que no están terminadas, necesidades que se cubren con ese dinero y sin embargo no se está haciendo. Es que no se puede. Porque no tiene esa categoría. No, señor. Mire, es que es que una escuela no determinada, vamos a aclarar esto, una escuela no determinada, o que falte, aún esté en el presupuesto, ¿verdad? Si no se ejecutó, hay una razón legal. Muchas de esas escuelas lo que tienen un problema legal, un terreno que no se ha resuelto, una ubicación que no se ha aclarado. Problemas con Señor, terreno. El Estado no es una pulpería. En la cruz te agarra este dinero que vendí ayer, vaya a comprar pollo para vender mañana. Hay una serie de pasos burocráticos que hay que llenar para completar un desembolso. Por eso cuando esos procesos mediáticos de legal, yo digo, pues, esto es disparate, porque al final esto es mentira. Porque tiene que haber unos procesos que hay que completar. Ayer, Daniel lo contaba aquí, cuando tuvieron la reunión que ellos dijeron, no, pero el padre Chelo, el financista, salió por allá, no, pero vamos a acabar 14 escuelas, Cristo Rey, que faltan. La misma vicepresidenta que estaba le dijo, pero que vamos a caer presos. Daniel lo contó ayer. Viola la ley. No es que no falte dinero, señores. Aquí agarre el sector que usted quiera, desde educación hasta el Ministerio de la Mujer o el de la Juventud, y va a necesitar dinero. Sí. El problema no es que lo necesite o no. ¿Quién en su sano juicio puede decir que aquí el dinero en educación no hace falta? No es eso. Estamos hablando de tecnicismos burocráticos y financieros de un presupuesto. Que lo que hemos caído en una discusión banal, populista, huera, que conduce a un gobierno a cometer este tipo de pendejadas. Que van en contra de los propios intereses del país. ¿Qué me importa un carajo el gobierno? Es que el déficit, si pudiera ser 5.000 millones de pesos menor, ahora va a ser 5 millones de pesos más. Eso es. En un asunto en el cual, porque al final eso tampoco se va a gastar en nada, eso simplemente se queda ahí. No se va a gastar en nada, o sea, técnicamente eso no es algo relevante. Al final usted verá, cuando diga ejecución de la educación, eso no va a aparecer. Usted lo verá. No se lo van a quitar en el presupuesto, pero cuando acabe el año que diga ejecución, usted no va a encontrar esos 5.000 ejecutados en ningún sitio. Y posiblemente no solamente los 5.000, tal vez más. Sin ejecutar. Aquí no estamos hablando de una pulpería, sino estamos hablando de un Estado. Y lo que no acabamos de entender. Pero... Mira, Oscar, para que la gente lo entienda todavía mucho más gráfico, mucho más claro. Cuando dice el ministro de Hacienda, solo en el presupuesto de educación, en la partida correspondiente a la calidad de la educación, solo se ha ejecutado el 32-33% del presupuesto. Falta por ejecutar un 67%. En 2 meses y pico, ¿cómo vamos a utilizar el 67% del presupuesto para la calidad educativa? ¿Cómo? No se va a ejecutar y ya. ¿Cómo se hace? No se ejecuta. No hay manera. Lo dejamos anotado, pero no se ejecuta. Mire, bueno, mira, hay otro asunto importante, sí, perdóname, Oscar, otro asunto importante que ayer se decidió, y está como información